tercer orientador que quiero presentar aquí. Vemos a Paul Singer aquí en la foto en un congreso 2006 en Berlín, un congreso internacional con 1.400 personas internacionales presentes sobre economía solidaria. También Luis Aceto es un economista de Chile que Paul Singer conoció y que en Chile tuvo un rol también para promoción de la economía solidaria. Y finalmente David Graeber, David Wengo, que Paul Singer no llegó a conocer, que han publicado un libro importante que tiene que ver con los modos de producción. Bueno, acción humanista, eso es la orientación que Paul Singer da, cooperación con Proyecto Nacional, redes, cadenas de economía solidaria, rol estatal, etc. Lo importante para nosotros fuera de Brasil era de ver realmente que eso era un proyecto a nivel nacional, donde el ministerio, o sea, la Secretaría de Economía Solidaria, servía a el Foro Brasilero de Economía Solidaria, o más bien dicho, a las empresas de economía solidaria. Con las conferencias puso preguntas a ellos y ellos elaboraron lo que se estaba pensando en la base. Lo importante es que después logró hasta 23 ministerios consejos de 23 ministerios contactarles y para que ven cómo poder poner en práctica la voluntad de parte de las economías solidarias. También muy interesante en el Brasil es la red de gestores para nosotros, porque ahí los alcaldes, etcétera, se reúnen ellos mismos aparte para intercambiar metodologías más aptas. Había un mapeamiento de economía solidaria en el Brasil, algo que es quizás el único país que hizo eso hasta ahora, nosotros solo en una provincia. Y entonces hay varios aspectos importantísimos de la incubación en las universidades. A ver. Había algunos proyectos muy ejemplares como Justa Trama, pero voy a esto más tarde. La persona que, las personas que han estudiado a fondo cuál es la sucesión de modos de producción son David Graeber y David Wengo, un antropólogo y un geólogo. Y ellos ponen en cuestión la forma como la comunidad académica ha visto los modos de producción, la sucesión de modos de producción, y dice que en el fondo nunca la sociedad europea, ni ahora la mayoría de las sociedades latinoamericanas entienden realmente el modo de producción de los indígenas en tierras bajas. Y habría que tener todo un debate acerca de la igualdad al respecto que estamos procurando, cuál es la autogestión que estamos procurando, cuál es la relación con propiedad y cuál es la relación con los dioses. Para también tomar en cuenta derechos humanos y derechos de la naturaleza. Bueno,
Ahora, brevemente, y veo que tengo poco tiempo, fortaleciendo la solidaridad territorial, solo voy a hablar de los más importantes. Los derechos humanos, ahí fue importante una medida legal ejemplar adoptada por la sociedad brasileña en 2022. El Tribunal Supremo de Brasil fue el primero del mundo en reconocer explícitamente el Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos, creando así la base jurídica para emprender acciones legales por fallos en la lucha contra el cambio climático que pongan en peligro vidas humanas. Tengo a la derecha demandas, campañas, luchas y leyes. Lo importante es que fue la Sonia Guajajara de APIP que preguntó por una suministro sociales y ecológicas, exigía que cada producto tiene que ver de dónde llega y qué impacto tiene. Hay ahora una ley en Alemania y también a nivel europeo de el cuidadoso suministro para ver en la cadena de suministro los efectos sociales ecológicos. Había una campaña de mujeres que exigía algunos años atrás ningún negocio con invasores de territorios indígenas y reclaman a BlackRock. De los Munduruku ya hablé, pero importante lo que dice la indígena ecuatoriana Patricia Gualinga de la comunidad Sarayaku. Dijo, tenían una batalla contra las prospección petrolíferas con su comunidad en el Ecuador. Ella dice, descubrimos lo importante que es la comunicación. Si no puedes comunicarte, no existes. Instalamos la primera línea de Internet. Eso es una de las comunicaciones más importantes. Ahora vemos una campaña Free Donziger. Él es años atrás, Chevron vierte miles de millones de litros de residuos tóxicos en el Amazonas. 5 pueblos indígenas y 75 comunidades campesinos ecuatorianos, apoyados por su abogado Steve Donziger, acusaron a las empresas petroleras hace muchos años. Su abogado fue atacado duramente por los abogados de Chevron. Se formó una campaña conseguir los fondos de Chevron para garantizar agua limpia, limpieza y ambiental y proteger a Steve Donziger. Se está queriendo hacer un poderoso golpe contra la industria de los combustibles fósiles a favor de los derechos de los indígenas. Quieren que eso sea el año 24, que se presentan demandas en todo el mundo para hacer cumplir la sentencia que Chevron se niega a pagar. Fortaleciendo solidaridad territorial, la visibilidad, importantísimo. Brasil es el único país que inició un mapeamiento de empresas, tal como ya dije, de economía solidaria. Visibilidad de conflictos. Ahí hicimos los mapas que mencioné, áreas indígenas y grandes proyectos con fin y sede y base en el Brasil. Y también grandes proyectos y su impacto en territorios indígenas y medio ambiente con ONIC y SECUIN en Colombia. En Brasil hay esos mapas de Assis Absaber para ayudar a la visibilidad de los biomas y impactos, cadena de impactos, hay impactos territoriales. Hay que ver el Atlas Global de Justicia Ambiental mencionado y impactos planetarios, límites de carga ecológica. Ahora, ¿qué más para fortaleciendo solidaridad territorial?
son las alianzas, obviamente, las redes solidarias en el sector agrario. Yo puse ahí 3 ejemplos. No tengo tiempo para entrar en, pero hay que decir que eran transformaciones en la comercialización, en la producción y en la relación con la propiedad en estas organizaciones que están vinculadas entre sí interesadamente. También cómo fortalecer las alianzas de los guardianes de los bosques indígenas junto con campesinos. Históricamente, el gran ejemplo era Chico Méndez con seringueros que se aliaron con indígenas y pequeños agricultores. Los Ashaninka hoy en día están junto con pequeños agricultores ecológicos montando ya la segunda fase de una recultivación del Jurua medio. Además, en Guatemala hay una asociación de comunidades forestales del Petén que están enfocados en apoyo y defensa de organizaciones en la defensa de sus derechos en cuanto a acceso, uso y manejo de los recursos forestales en la recién creada Reserva de Biosfera Maya en el departamento de Petén. Hay otra muy poderosa red mexicana de organizaciones campesinas forestales que contribuyen al desarrollo de las regiones rurales del país. Desde su constitución ha luchado por integrar y fortalecer diferentes organizaciones campesinas, apoyando hasta el momento a más de 4 a nivel nacional y 120,000 asociados aproximadamente. Son ejidos, comunidades indígenas, empresas sociales, asociaciones civiles, grupos de trabajo. Bueno, hoy a otra Professora fortalecimiento. Clarita, Ya, professora... estoy casi listo. Fortalecimiento, solidaridad es la construcción de redes y aquí hay un punto importante. Hay una red en Brasil, como saben, Justa Trama a base de algodón, en Francia a base de lana de oveja, en Alemania en base a cáñamo y creo que el mutuo contacto sería muy importante en el futuro. Bueno, lo que he hablado es sobre la sobreposición de modos de producción y poder que lleva a conflictos, pero no tengo el tiempo por eso rápidamente. La sociedad se organizará, será necesario las alianzas globales potenciales y la conciencia planetaria con redes internacionales como World Rainforest Movement, International Rivers Network, Oil Watch Vía Campesina, Environmental Justice Movement y la diligencia en la cadena de suministro, un trabajo actual muy importante y vital. Depende de la solidaridad planetaria. Es el último página. Venimos del futuro, o sea, ya sentimos y sabemos lo que nos espera en esta calle de sentido único. ¿Qué podemos saber? Necesitamos la transformación a otro modo de producción. ¿Qué debo hacer? Observar, tomar conciencia, entrar en solidaridad territorial. ¿Y qué puedo esperar? Que el camino de justicia, fortaleciendo nuestros ecosistemas democrático y postcolonial, es acertado. Solidaridad territorial y conciencia planetaria. Impetuoso, firme, a buen paso, o sea, ritmo acelerado. Muchísimas gracias por su atención. Peço desculpas para a professora Clarita, mas eu estou aqui numa tarefa bem difícil da gente ter que controlar o tempo e para a gente não atrasar a nossa programação. Então, eu passo agora para a professora Luciane Lucas dos Santos. Passo a palavra. Obrigada, Isabela.
Começo por fazer esse agradecimento à professora Isabela Luce, que me fez esse gentil convite, e também à equipa organizadora do Quarto Compes. É uma satisfação estar convosco. É, eu vou tentar ser bastante objetiva nos pontos que vou aqui abordar, para que nós possamos ter algum tempo de conversa, se assim acharem bem, sobre o contexto europeu e mais especificamente sobre o contexto português, né? Bom, antes de mais, entendendo que aqui vamos falar sobre a relação entre economia solidária, transição agroecológica e a questão do trabalho decente, eu queria colocar alguns elementos para fazer uma espécie, como se diz em Portugal, de ponto da situação, né? O primeiro ponto que gostava de colocar para todos e todas aqui tem a ver com o fato de que a economia solidária em Portugal, que é bastante diferente daquela que nós encontramos nos países da América Latina, não quer dizer que não exista, não quer dizer que não seja relevante, ela o é, mas ela tem características muito próprias. E é preciso aqui começar por dizer que a economia solidária, em Portugal, ela ainda tem pouco contato com a agenda do trabalho, o que significa que fazer uma discussão sobre o trabalho decente, na economia solidária portuguesa é alguma coisa de difícil execução, porque se há ainda uma relação com a agenda do trabalho por ser criada, e eu vou explicar melhor do que é que falamos quando falamos de economia solidária no contexto português e no contexto europeu também, para que fique mais concreto o que estou aqui a dizer. Tem um sino de igreja aqui atrás de mim, então imagino que vocês estejam a ouvir, peço desculpa. O segundo ponto que eu gostava de colocar aqui é que a economia, se é verdade que a economia solidária em Portugal se aproxima pouco de uma agenda de trabalho, também é verdade que a economia solidária tem se aproximado bastante, o que é bastante positivo, de uma agenda feminista, o que nos traz a questão da igualdade de gênero, que é um dos elementos importantes quando estamos a falar de trabalho decente, não é? Embora essa mesma economia solidária portuguesa dialogue pouco ainda com uma agenda de igualdade étnica e racial, né? Então, aqui estou me fundamentando nesta ideia do trabalho decente como um elemento que nos traz conquistas sociais de um lado e combate à discriminação do outro, né? Isso não significa. E aqui tem um conjunto de. Essa relação com a economia feminista, ela é importante, e talvez seja útil dizer que, quando estamos a falar dessa economia feminista que está a criar elementos de reflexão para a economia solidária europeia, e aqui eu estou a falar de uma maneira mais larga, seria importante ressaltar que existe uma atenção importante, relevante, para o que chamamos de feminismos do Sul. E aí vamos ter algumas autoras que não são exatamente feministas do Sul, mas que dialogam com os feminismos do Sul. Vamos ter um conjunto de feministas no contexto português, mas sobretudo no contexto espanhol, que vão fazer toda a diferença nesse âmbito europeu. Estou aqui a falar da Cristina Carrasco, da Maia Pérez Orozco, da Isabelle Hillenkamp na França, que esteve convosco nesse evento também, da Yolanda Jubeto, me coloco entre essas mulheres também, entre essas autoras feministas. Portanto, nós temos aqui um conjunto de mulheres, de autoras feministas, que buscam fazer uma aproximação importante, teórica e prática, entre a economia solidária e as economias feministas.
Obviamente que isso já existe na América Latina, obviamente que isso já existe no Brasil, mas no contexto europeu, esta tem sido uma agenda importante a colocar aqui sobre a mesa, né? E um terceiro ponto que eu gostava de falar aqui, ainda fazendo ponto da situação, tem a ver com a relação entre economia solidária e economia social, que para nós em Portugal, como ativistas da economia solidária, é importante fazer essa diferença. Em Portugal, a economia solidária e a economia social são coisas bastante distintas. A economia social ela está muito ligada, e eu diria que esta relação ela se estende para o resto da Europa. Portanto, eu faço parte daquelas autoras, e eu sei que não sou unanimidade nesse aspecto, mas eu faço parte daquelas autoras que gostam de demarcar bastante essa diferença entre economia social e economia solidária. E que, portanto, tem um posicionamento crítico também à nossa ideia, às vezes, de colocar as duas palavras, os dois conceitos juntos, como se fosse uma forma de resolver um problema que, na verdade, a gente não consegue resolver simplesmente porque coloca esses termos juntos. Mas essa é uma outra discussão e ela não vem agora ao que eu quero enfatizar. O que eu quero colocar aqui nessa diferença é que, enquanto a economia social em Portugal está preocupada com a ideia de colmatar lacunas sociais, e nela nós vamos encontrar a ideia do cooperativismo, entendendo que o que chamamos de cooperativismo no Brasil não é a mesma coisa, não, cooperativismo nos termos da economia solidária não é a mesma coisa do que chamamos de cooperativismo em Portugal. O cooperativismo em Portugal pode não se reger pelos princípios da economia solidária. Isso é uma coisa importante ser dita. E o que eu estou a dizer em Portugal vale para o resto da Europa. Mas temos aí, quando falamos de economia social, estamos a falar de associações que têm a intenção de trabalhar sobre públicos minoritários. Temos aí as cooperativas, e temos uma coisa em Portugal muito específica que se chama IPSS, que são as Instituições de Solidariedade Social, que não tem equivalente na economia solidária no Brasil. E aqui eu estou me referindo à economia solidária para mostrar essa diferença que é muito marcada, ou seja, um centro de dia para idosos, uma creche para crianças, um asilo, podem ser exemplos de economia social. Nunca seriam exemplos de economia solidária. E por aqui eu já tento demarcar uma diferença importante, porque quando nós estamos a debater economia social, estamos a debater uma questão que é a questão da agência dos sujeitos, e do quanto nós nos distanciamos ou não de uma discussão sobre a ideia dos utentes, que é um termo muito usado em Portugal e que poderia ter o seu congênere aqui no Brasil, equivalente a paciente ou a usuário ou a pessoa que numa posição passiva faz uso de um serviço. E esse, para mim, é um ponto importante que vai separar a economia solidária da economia social. E por que eu estou a apontar isso? Porque, quando conversei com a Isabela me pediu que não deixasse de falar, dentro do possível, dessa agenda do trabalho decente. Eu vou terminar rapidamente esse ponto para entrar no outro, que me interessa mais. Apenas para dizer que, se é verdade que, em relação à economia solidária, há uma discussão a ser feita ainda sobre trabalho, essa discussão do trabalho decente, ela faz todo sentido no contexto português quando nos referimos à economia social. Porque há um conjunto de relatórios europeus hoje que falam da subrepresentação de minorias como trabalhadores ou trabalhadoras. Por exemplo, há um relatório falando do Reino Unido que diz que 90% das pessoas que estão a trabalhar no que a gente chama de voluntary sector, ou terceiro setor, se assim preferirmos, são pessoas brancas. Isso é um elemento importante. Essa subrepresentação de minorias como trabalhadores nesse campo.
E também, curiosamente, quando a gente vai falar da economia de cuidado, que é um outro elemento importante dentro da economia social, não estou falando da economia solidária, dentro desta economia de cuidado, nós temos uma quantidade significativa e crescente de mulheres racializadas e imigrantes trabalhando nesses cuidados. Portanto, há todo um debate aqui que poderíamos ter, não só sobre a qualidade deste trabalho, sobre a dignidade garantida a estas mulheres racializadas e imigrantes, mas também voltar àquela discussão inicial sobre igualdade de gênero e igualdade étnico-racial. Mas esse é o ponto, eu vou aqui encerrar esse primeiro ponto trazendo um exemplo de uma coisa que me parece ser uma promessa, digamos assim, no que diz respeito à economia solidária e o trabalho decente. Nós temos uma cooperativa em Portugal, que é uma cooperativa um bocadinho diferente das que predominam, né? Nós agora estamos com uma tendência à aparição de cooperativas integrais, o que significa cooperativas um pouco mais próximas da ideia dos princípios de economia solidária no cooperativismo, mas este é um movimento que está no seu nascedouro, né? Mas as deliciosas diferenças, e a Isabela conhece esse exemplo, né? A Marília, que já estiveram aqui em Portugal dialogando com essa cooperativa. É uma cooperativa de catering que surgiu em 2017 em Soure, que é uma região próxima a Coimbra, a cidade de Coimbra, e que aqui é um elemento interessante, porque diferente do que usualmente acontece no cooperativismo português, nesse cooperativismo que não é de economia solidária, nós vamos ter aqui uma mistura de técnicos do terceiro setor e de portadores de doença mental grave. Aqui eu estou a falar, sobretudo, de esquizofrenia, de doenças que são consideradas estigmatizantes. E aqui há uma proposta de desinstitucionalização das pessoas que são portadoras dessas doenças mentais graves, de trazê-las para dentro do espaço laboral, de trazer o debate sobre a dignidade neste trabalho, e de trazer uma proposta interessantíssima também de residência comunitária. E isso é bastante novo no contexto português. Essa ideia de você não ser tutelado, né, por alguém, mas ter condição de ser agente da sua própria história. E, portanto, aqui, esse é um exemplo muito rápido que eu estou dando, não quero me deter muito nesse ponto para poder falar mais sobre o segundo elemento, que é a transição agroecológica, mas eu quero aqui deixar esse ponto de esperança, esse relato de esperança, porque o fato de aqui dizer que a economia solidária ligada à questão do trabalho pode parecer bastante frágil, e de fato é, não significa que não haja economia solidária em Portugal, e não significa de forma alguma que coisas interessantes não estejam a acontecer no contexto português, como é o caso dessa cooperativa que eu estou aqui a referir, em que há a questão da produção, a questão da dignidade do trabalho ligada a essa produção e a essa prestação de serviço, mas junto a tudo isso também um modelo de residência comunitária em que permite que haja uma gestão partilhada de coisas, um conjunto de decisões coletivas que não são muito comuns no contexto português. Não são muito comuns, não quero dizer que não existam, tá? E aqui, antes de passar para o segundo ponto, e eu peço aqui a Isabela, porque eu sei que eu tenho 20 minutos para falar. Então, Isabela, quando tiver faltando aí 5 minutos, me avisa, por favor. Mas voltando aqui muito rapidamente a um outro ponto anterior, só para não deixar isso no vazio, né? Quando falamos de Portugal, nós falamos de uma tipologia diferente, né? Se vocês quiserem saber mais,
Eu e o Pedro Espanho, nós escrevemos um texto em 2016 que se chama O Nome e a Coisa, e esse texto ele foi publicado na revista da Associação do Atlântico, a revista de Economia Solidária, e nessa revista nós publicamos então uma tipologia tentando fazer uma organização do que existe em Portugal em termos de economia solidária. Justamente porque havia muita gente que achava que não havia economia solidária em Portugal, o que não é nem próximo da verdade. Só que o tipo de experiência que costuma ter relevância ou que costuma encontrar ressonância não é exatamente aquela tipologia que nós conhecemos na América Latina e, sobretudo, no Brasil. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos em Portugal, em ascensão, grupos de consumo, mercados de troca, que nós aqui conhecemos no Brasil, aqui eu estou falando aqui, mas eu estou em Portugal, né? Mas no Brasil nós conhecemos muito como feiras de troca ou clubes de troca. Nós temos aqui as mercearias solidárias, as mutualidades populares, que no Brasil conhecemos como fundos rotativos solidários. Temos formas de entreajuda na produção, temos equipamentos comunitários, temos circuitos curtos, temos hortas comunitárias, ou seja, há economia solidária, sim, em Portugal. Agora, ela está pouco relacionada às coisas que nós usualmente consideramos mais relevantes ou mais evidentes na discussão da economia solidária. E uma última coisa, antes de passar para a questão ecológica, eu gostava de ressaltar aqui alguns pontos nevrálgicos para mostrar também algumas coisas que considero que são relevantes nessa economia solidária portuguesa. Primeiro, como já vos dizia, se é verdade que a nossa agenda não está tão focada no trabalho, é verdade também que a nossa agenda tem estado muito focada numa reflexão sobre o que é a economia. E aqui isso significa dar atenção a princípios econômicos, né, para utilizar o termo aí polanyiano, de redistribuição, de reciprocidade e de provisão, né, o household. Portanto, existe uma coisa assim interessante, há circunstâncias sim que nos mostram a potência de uma redistribuição comunitária, embora ela nem sempre esteja evidente, o exercício da reciprocidade como um fator importante e essa preocupação com a provisão como um elemento definidor de atenção, né? Um outro ponto que eu já tinha Minutos. mencionado, 5 desculpa, minutos. 5 5 minutos? minutos. Tá bem. Bom, então aqui só para terminar isso e passar para o último ponto. Então temos aqui uma questão da economia do cuidado, temos aqui também uma agenda dos comuns, temos uma dimensão política existente, embora ainda muito subvalorizada, e temos a questão da transição agroecológica, que era o ponto que eu queria aqui então ressaltar. Mas como tenho só 5 minutos, vou ter que ser mais breve do que esperava. Bom, a questão ecológica, na Europa e em Portugal, é uma questão que tem crescido bastante. Agora, o que eu acho importante ressaltar é que ela vem de mãos dadas com a economia solidária em muitos projetos europeus. A Beatriz Caetana, que teve convosco aí nos primeiros dias, tem sido uma das pessoas a conseguir colocar a agenda da economia solidária dentro de projetos europeus importantes. Também me coloco entre essas pessoas, sendo que estou a secundar aí a Beatriz, que foi de longe a protagonista nesse processo. Mas o fato é que nós temos hoje a entrada da economia solidária como elemento importante e valorizado por projetos europeus ligados à questão das Nature-Based Solutions e, portanto, a ideia da regeneração urbana. Isso traz para nós coisas ainda por fazer, que não significa que nós tenhamos lá chegado. Há ainda desafios, porque muitas vezes a ideia do nature-based solution, né, dessa solução baseada na natureza, fica muito focada
na questão estética e de superfície, enquanto há questões de fundo que continuam a ser ignoradas. Portanto, temos ainda como desafio na Europa, e eu não estou falando só de Portugal. Eu coordeno um projeto representando Portugal, que é um projeto liderado pela Holanda, e a gente vê isso claramente nesse e nos outros projetos de que eu participo, né? Há ainda uma discussão por se fazer relativamente a uma produção mais justa da paisagem, a um planeamento urbano dos espaços públicos que leve em consideração os diferentes sujeitos que precisam ter as suas agências reforçadas, e valorizadas, né? Para que a gente possa efetivamente alcançar o que uma autora que eu gosto muito vai chamar de justiça representacional, que é a Sarah Lewis, uma historiadora de Harvard, uma mulher negra, que vai falar sobre a importância não só da produção dos espaços, mas da representação dos imaginários de diferentes grupos na conformação desses espaços. Portanto, temos ainda esses desafios, né? Temos ainda uma distribuição desigual das desvantagens ambientais, e isso não está nem de longe resolvido. Temos ainda uma questão de democracia espacial por resolver. Temos ainda uma questão que já estamos tentando trabalhar sobre, mas que não é de fácil resolução, que é um aumento do uso social dos espaços, sobretudo por minorias, e a questão da valorização da agência e da representatividade dos diferentes sujeitos, não é? Para terminar mesmo, pedindo aí licença, a Isabela, só para deixar um exemplo que me parece muito importante. Em Portugal, como eu disse, nesse momento eu coordeno a equipa portuguesa de um projeto chamado Biotraces, e nesse projeto nós escolhemos estudar um caso em Portugal, no Alentejo, numa região semiárida, com um problema de redução drástica da população, com um problema de desertificação e com um problema de possível, por conta do clima, não é, de desertificação em estágio avançado. E o que eu quero chamar a atenção aqui, para terminar minha mensagem, é que essa experiência que acontece em Mértola é uma experiência de transição agroecológica a partir de uma associação chamada Associação Terra Sintrópica, que funciona nesta vila chamada Mértola, que fica, como disse, no Baixo Alentejo. Mas o interessante de observar, vocês podem perguntar, mas qual é a relação do que você está falando com a economia solidária? Bom, a relação tem a ver exatamente com o fato de que os princípios da economia solidária vão aparecer neste fazer da Associação Terra Sintrópica, junto com parceiros, com vários parceiros locais, vai dar origem a um processo de gestão partilhada, né, para utilizar aí um princípio da economia solidária, que tem feito com que se consiga, não só a pouco e pouco, uma mudança cultural que é necessária, porque os imaginários em relação ao que se deve esperar, ou ao que as pessoas esperam, as pessoas, sobretudo as mais velhas, não é? O que elas esperam daquele espaço, o que elas imaginam para aquele espaço, e as pessoas mais jovens, é realmente conflitante. Como lidar com isso, não é? Então, há essa associação Terra Sintrópica, que eu estou a enfatizar, mas o importante é enfatizar não só a associação, mas o trabalho coletivo que está a ser feito, que é um trabalho que, através de um projeto chamado Cozinha da Avó, procura restabelecer a valorização dos saberes dessas mulheres, procura valorizar uma relação intergeracional para que as gerações mais jovens possam valorizar essa comida local. Há todo um processo discutido através de uma rede que se formou em Mértola, que é a Rede Mértola Alimentar de Mértola, em que nós temos, ao mesmo tempo, as cozinheiras das escolas, temos
temos pais das crianças que estão nas escolas, temos representantes das instituições que estão no local e temos também a Câmara Municipal de Mértola. Então, está lá a vereadora, que é a vice-presidente do conselho, mas ela está conversando de igual para igual com a cozinheira. Então, assim, para Portugal, isso é muito. Portugal tem relações muito hierárquicas, muito marcadas. E o que eu vejo em Mértola, que é um exemplo de um projeto de transição agroecológica com princípios elementares de economia solidária, a solidariedade, o respeito pelos saberes, o respeito pelas temporalidades das pessoas, a relação mais igualitária entre comunidade, instituições e poder público. Estas questões que julgamos tão relevantes na economia solidária estão presentes nesse caso. Depois posso contar um pouco mais, mas o que quero deixar aqui como mensagem é isso, né? Que nós temos hoje em Portugal muitas dificuldades em termos do que a gente chamaria, né, de pesquisa para pensar a economia solidária. Isso se dá muito em função desta valorização institucional supradimensionada da economia social em detrimento da economia solidária, mas temos também, curiosamente, o surgimento de uma série de iniciativas, nem sempre mapeadas, nem sempre interessantes para as coisas de mapeamento, mas que é onde a gente vê a autonomia do sujeito, onde a gente vê o crescimento de uma política, de uma dimensão política, onde a gente vê o crescimento da gestão coletiva, ou seja, esses princípios estão a acontecer em Portugal, embora eles sejam menos visíveis do que nós gostaríamos que eles estivessem. Infelizmente, essa não é a melhor das mensagens. Lamentavelmente, essa é uma mensagem que não diz respeito só a Portugal, mas diz respeito aos países europeus com os quais eu trabalho e que não são poucos. A Europa tem muito a aprender com a América Latina, mas a mensagem final que eu quero dizer é que há coisas muito interessantes, politicamente interessantes, que existem, estão a nascer e estão a se desenvolver, tanto em Portugal como na Europa. Bom, é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada a você, Luciane, pela belíssima apresentação. Passo agora a palavra para nossa companheira aqui do meu lado, Bárbara. Gracias, Isabela. Boas tardes a todos e todas. Eu vou falar portunhol básico. Eu quero começar agradecendo muito realmente a APPS por la invitação, teniendo en cuenta especialmente la difícil situación que estamos pasando en Argentina y particularmente las universidades con una quita de presupuesto muy importante. Sería imposible que yo estaría aquí si no fuera por la invitación y la participación de todos ustedes, así que muchas gracias, y por mi intermedio también al gran equipo enorme que somos de docentes, extensionistas, estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina. Y en segundo lugar, quiero también retomar las palabras de Bela sobre nuestro querido compañero Diego, que debería estar y está hoy aquí presente con nosotros, y rescatar dos cosas que mencionó Bela respecto de Diego. Ninguno de nosotros, o eu por lo menos de você, no nos conoceríamos, no estaríamos falando ni intercambiando si no fuera por esta gran red de PROCOAS,
en la cual Diego durante 20 años fue y es el coordinador, y eso es muy importante porque nosotros participamos de muchas redes, mas entrar a Procoas fue a convicción de que no era solamente una red académica, mas una red de personas, una red de vínculos, una red de equipos comprometidos, trabajando en los territorios, en las universidades, y esto fue muy importante en cuanto a la motivación para poner fuerza y empuje en las redes, que sabemos que llevan mucho tiempo, mucho trabajo, y bueno, fue su afecto, su compromiso y su fortaleza también la que hizo que, bueno, vamos a continuar este gran trabajo de construcción que estamos haciendo y que es tan fundamental que podamos escucharnos, conocernos y aprender unos de otros y de otras en nuestros países latinoamericanos. También una pequeña anécdota, me acuerdo cuando estábamos haciendo el GT de Tecnologías Sociales con Lais y otros compañeros que nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer con la traducción? Necesitamos un traductor. Y Diego dijo, no, Bárbara, no hay traducción. No podemos tener un traductor. Ten que abrir las orejas. Ten que hacer el esfuerzo de escuchar para entender. Y la verdad que da para entender. Desde entonces yo comprendo cada vez más portugués y entiendo que tengo que comprender porque es un mundo que estamos a veces muy aislados, separados, y hay muchísimas cuestiones que podemos aprender juntos. Así que bueno, esa fortaleza y esa gratitud con Diego y con la red que tenemos que seguir construyendo, y vamos a encontrarnos ahora muy pronto en noviembre en Mar del Plata. Bien. Dicho esto, bueno, mi presentación toca algunos de los temas que plantea el panel y que estuvieron conversando mis colegas anteriormente. Me gustaría iniciar planteando, bueno, aunque sea inicialmente, bueno, ¿qué entendemos por trabajo decente hoy? ¿Qué es hoy el trabajo decente, no? Y también en ese sentido, ok, hay una definición de trabajo decente, pero hay una realidad de trabajo precario. ¿Y qué está pasando en ese sentido en nuestras sociedades latinoamericanas y particularmente argentinas? Muchos de ustedes preguntó para mí, ¿cómo están las cosas en Argentina? Mal, y ahora voy a contar un poco de eso. No es trabajo decente ni desarrollo sostenible lo que está pasando. Bueno, en este contexto más amplio, histórico, ¿no? Que no es solo coyuntural, en este contexto que vivimos de crisis del empleo, del trabajo asalariado, de las nuevas formas de trabajo, que aquí se habló también de las plataformas, de el trabajo atravesado por las tecnologías, la precarización generalizada de las condiciones de trabajo y de vida, la precarización de la vida misma a que asistimos en este contexto mundial. Y en ese sentido, bueno, algo de comentarles cómo es o qué es la economía social solidaria en Argentina, qué está pasando, cuál es la convergencia con la economía popular, que es algo que se está hablando más recientemente, para, bueno, terminar un poco pensando juntos y juntas, bueno, cómo es el trabajo en la economía popular, social y solidaria, qué es el trabajo y cuál es el lugar del trabajo en esta economía que estamos queriendo desarrollar. Y dentro de eso, bueno, nuestro aporte desde las universidades y la pregunta por el Estado, ¿no? El rol del Estado en esto. Casi nada. Voy a tratar de ir un poco rápido, me avisan si voy demasiado rápido y no da para entender. Entonces, para comenzar, voy a pedir disculpas también porque yo odio las presentaciones con mucho texto, mas tuve que hacer para ayudar a la comprensión de la oralidad. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, define al trabajo decente como un concepto multidimensional, aquel empleo productivo, ya hoy empleo productivo, ya suena extraño, con un ingreso justo, seguridad en el trabajo, en el lugar de trabajo, protección social, perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para expresarse y organizarse, e igualdad de oportunidades y trato para todos y todas. Bueno,
solamente como para ver la distancia entre una definición y lo que está sucediendo en nuestras realidades. En Argentina esto se traduce a nivel de la legislación hasta hoy vigente en tener una cobertura de salud en el trabajo, para la familia y los trabajadores, la percepción de asignaciones familiares, inserción en un sistema previsional, cobertura de riesgos del trabajo, etcétera, etcétera. También la OIT y las Naciones Unidas vinculan directamente la importancia de la ampliación del trabajo decente como modo de combatir la pobreza y de lograr el desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible que también, según la definición formal que todos conocemos, es aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras, cuestiones que también sabemos que está absolutamente amenazada en la realidad contemporánea que vivimos. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones formales, podríamos decir que igual son un horizonte importante para analizar la realidad que está sucediendo hoy en Argentina, en el marco de el inicio de un nuevo ciclo ultraderechista, que podríamos decir, según dicen algunos autores, es una cuarta ola de avance de ultraderecha. La primera fue aquella con el golpe militar de 1976, la segunda fue durante los años 90 con el neoliberalismo bueno, en nuestro país dicen que no hay que nombrarlo, pero de Carlos Menem, es yeta nombrarlo. La tercera fue con el avance del macrismo a partir del 2015 y ahora con Milei una cuarta ola de avance neoliberal. Estamos arribando actualmente a un 55% de pobreza. Esto es un 17% de aumento de la pobreza en tan solo 8 meses, es decir, hace un año era del 38%, ¿era poco? No, pero un 18% en 8 meses es un golpe abrupto a la estructura y a la sociedad argentina. Pensemos que cuando inició la dictadura militar en Argentina, en el año 76, hace solo, ¿cuántos? 30, 50 años, la pobreza era del 3%. O sea, en medio siglo pasamos de una pobreza del 3%, una sociedad básicamente integrada por el trabajo asalariado, a más de la mitad de la población en situación de pobreza. Esto es aún más complejo en la situación de los niños y niñas y adolescentes, donde llega al 70% la pobreza, y la tasa de indigencia también ha aumentado al 16,5%, que quizás en Brasil ustedes tienen muchos de estos números, no es impresionarlos, pero conociendo la realidad argentina, que fue siempre de una clase media muy importante, es una transformación muy fuerte y muy violenta. Acaba de darse la noticia de que 1,5 millones de niños saltean una comida, se van a dormir sin comer, y la caída del consumo ha sido abrupta, de una media del 18%, pero en algunos sectores más de bienes durables como electrodomésticos llega al 40%. O sea, los supermercados ya no saben qué hacer por la caída enorme que ha significado esto en el Producto Bruto. En este contexto, recientemente, como saben, el gobierno logró reglamentar la llamada Ley Bases para la libertad de los argentinos. Esto tiene un montón de elementos muy graves, como son las privatizaciones, la reforma del Estado, pero particularmente voy a referirme a dos que tienen que ver específicamente con la temática de nuestro panel y del trabajo decente y el desarrollo sostenible, que es una reforma laboral violenta, donde se pasa, por ejemplo, de 3 a 8 o 12 meses los periodos de prueba. Hay cambios en la ley de contrato de trabajo habilitando despidos arbitrarios, por ejemplo, por participación sindical. Se generaliza la figura de monotributista con colaboradores, es decir, básicamente es una legalización de la precariedad laboral. Es decir, por ejemplo, el trabajo en pymes de hasta 5 empleados, el 55% de ellos tienen esta figura, son cuenta propia con
trabajadores asalariados, son colaboradores y eso está totalmente protegido por esta nueva reforma. Reducción del derecho a huelga, entre otras cuestiones. En la misma línea, y aún no sé si igual de grave, pero realmente muy impactante, es dentro de esta ley se aprobó el RIGI, que es el régimen de incentivo a grandes inversiones. Es un avance brutal del extractivismo, vinculado, por supuesto, como ya sabemos, al agronegocio, a la megaminería, a los hidrocarburos. Básicamente implica una cantidad de beneficios fiscales, tributarios, aduaneros, contables, para grandes inversiones de más de 200 millones de dólares que tienen asegurada estabilidad económica, financiera, etcétera, por 30 años, sin posibilidad de generar ningún tipo de modificación por ninguno de los niveles de gobierno, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Bueno, todo esto, además con miras a la exportación, o sea, realmente el capítulo que es casi el 20%, tiene 14 artículos dentro de la ley, es el 20% de esta ley, es una entrega directa de saqueo a los recursos de nuestro país. Además, con miras a exportación, ni siquiera después de 3 años, estas grandes empresas dejan de pagar derechos aduaneros, o sea, casi no pagan ningún tipo de tributación y tampoco tienen obligación de vender adentro. O sea, nosotros somos productores de combustible, de nafta, podrían exportar todo y no abastecer al mercado interno, etcétera, etcétera. Bueno, otra vez, como tantas veces en nuestra historia, con la idea del progreso, poco creeríamos nosotros de modé, pero justamente es esta ideología del progreso que se plantea, bueno, para algunos en términos de progreso, para otros en términos de despojo y contaminación tremenda para nuestro país. En este contexto, bueno, los senadores de nuestro país se aumentaron los sueldos a 9 millones, o sea, piensen que un jubilado, la jubilación mínima no llega a 300.000 pesos, y los senadores se aumentaron primero a 7 millones y ahora a 9 millones. ¿Por qué digo esto? Porque Milei, como ustedes saben, viene a dar una discusión respecto de la casta política, ¿no? Su argumento específico fue: hay que pagar la fiesta del gobierno anterior populista, que regalaba, que era irresponsable, el costo político, el serrucho a la casta política, y bueno, cuando en realidad está sucediendo todo lo contrario. Aquí solo un gráfico para contar un poco lo que les decía. Esto muestra el cambio en el nivel de salario medio a un año. Fíjense, ahí Argentina menos 32% en un año, solo seguido de Paraguay, Perú, El Salvador. Cuando en 2015, cuando sale el gobierno kirchnerista, Argentina tenía el mayor nivel de salario medio de Latinoamérica. Bueno, otros datos vinculados al aumento del nivel de pobreza, pero básicamente lo que tenemos es nuevos pobres. Esto ya sucedió en los 90, ya pasó que gran parte de la clase media pasó a ser nuevos pobres, hay muchos estudios sobre eso, pero esto vuelve a profundizarse. Nuevos pobres, pobres más pobres, una profundización de la pobreza y un fuerte aumento de las desigualdades, con una caída del salario real de los trabajadores medio en un año del 20%. Bien, en este contexto entonces, ¿qué podemos pensar de qué es la economía popular? También, ¿no? Porque es de algún modo la respuesta a estos procesos históricos de empobrecimiento. Bueno, la pandemia, algunos autores plantean, fue un principio de realidad que muestra que si no hay trabajo, no hay acumulación del capital. ¿Sí? El IFE, que fue el ingreso familiar de emergencia que se dio durante la pandemia por el gobierno, se estimaba que se iban a presentar 3 millones de personas
se presentaron 13 millones de personas y finalmente se le dio a 9. Esto también teniendo en cuenta la invisibilidad de esta economía popular que no está registrada justamente y que no hay una estimación. Imagínense que de 3 a 13 que solicitaron el ingreso porque no tenían posibilidades de salir a trabajar ya que no tenían un salario. Y esto también reemergencia de la economía popular, que en realidad es una economía popular histórica en nuestros países latinoamericanos, no es algo nuevo, es algo que viene de los años 60 y 70 con la crisis del trabajo asalariado y que ha sido estudiada por autores como Raceto, Quijano, el mismo Coragio, trabajaba estos temas, pero donde se da un fenómeno de nueva visibilización de esta economía popular y por primera vez se la nombra, ¿no? El RENATEP es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que en Argentina se promueve durante el gobierno anterior, solamente de personas que decidieron inscribirse por su cuenta, que fueron a inscribirse, se contabilizaron 2 millones de personas y, por supuesto, dentro de ellas una gran mayoría de mujeres. Ahí es donde también entronca esta cuestión de la economía popular con la agenda de la economía feminista, ¿no? Por el tipo de trabajos de recicladores vinculados a ambiente, de cuidados, de la agricultura familiar, de trabajo en los sectores textiles y de alimentación, que también muchas veces son fuertemente sostenidos por mujeres. Digamos que se estima en términos generales hoy 6 millones de trabajadores en la economía popular en relación a un 13 millones de trabajadores registrados, o sea, es más de un 30%. ¿Cómo entendemos entonces esta emergencia de la economía popular? Bueno, en el marco de estas transformaciones del capitalismo contemporáneo, ¿no? Creo que aquí se ha hablado durante estos 3 días de estas transformaciones que no son nuevas, como decíamos. Hay un autor, más que un autor, un actor argentino, Alexander Roig, digo actor porque fue, además de ser un intelectual importante que trabaja estas temáticas, fue presidente del INAES, nuestro Instituto Nacional de Economía Solidaria. Él dice que la economía popular genera incomodidad porque es el síntoma de una sociedad que ya no es, ¿no? Esta cuestión de la financiarización de la economía, el endeudamiento de las familias, de las mujeres, lo que estuvimos mencionando, bueno, acaban de decir que tengo 5 minutos, así que esta parte que creo que este diagnóstico de contexto de transformación lo tenemos, ¿no? De la transformación tecnológica, del neoextractivismo. Pero bueno, lo que se da es una creciente entonces heterogeneización tanto del capital como del trabajo y nuevas formas de conflicto entre el capital y el trabajo o, como dirían las feministas, entre el capital y la vida, ¿no? Ya no el capital ya no es un conflicto solamente con el trabajo, sino con la vida misma, humana como no humana. Bueno, Roig señala distintos momentos de emergencia y de reconocimiento de los movimientos de trabajadores desocupados. Él dice, ya no hay pleno empleo, pero todos trabajan. Entonces, esta emergencia que no es nueva, pero que empieza a visibilizarse de formas otras y diversas de economía popular, social y solidaria, y también luego de la crisis del 2001, un proceso de autorreconocimiento como trabajadores y de que es posible trabajar sin patrón. Esta cuestión de trabajar sin patrón, como son las fábricas recuperadas en la Argentina, en Brasil, un proceso, como decimos, de autorreconocimiento como trabajadores de la economía popular o en algunos casos de la economía social y solidaria. Aquí, bueno, algunas de las grandes confederaciones que incluye la economía social, coincido con Luciana, decía, no es lo mismo la economía social que la economía solidaria, que la economía popular, no es lo mismo, pero también creemos que debe ser convergente. O sea que la única forma de construir un sujeto político plural, diverso, donde haya esta diversidad, pero esta unidad también en la diversidad, es empezar a encontrar esos puentes comunes y construir esos diálogos y esos acuerdos para construir sujetos y sujetas nuevas que puedan realmente revertir esta situación. Aquí tenemos desde
confederaciones más tradicionales de la economía social, que en Argentina tienen una presencia y una historia muy importante, nuevos tipos de economías sociales como las CNCT, de cooperativas de trabajo, ¿sí?, de nuevo tipo, que han surgido muchas por las empresas recuperadas, por los movimientos desocupados, y también las últimas y más recientes organizaciones de la economía popular. La UTEP es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Esto es un proceso realmente político muy significativo, porque pensemos que la economía popular es el reino de la dispersión, de la atomización, ¿no es cierto?, de la individuación absoluta, donde las familias y las personas intentan sobrevivir de distintos modos. Ahí no hay trabajo decente, ahí no hay trabajo digno, ahí no hay derechos laborales. Bueno, son justamente estos procesos de autorreconocimiento, de organización y de emergencia como sujetos sociales y políticos los que han llevado a estas construcciones de unión de trabajadores y de confederación de unión de trabajadores que hoy están sindicalizados y trabajando por los derechos de la economía popular. Bueno, esto lo vamos a pasar. Como se ha mencionado aquí fuertemente, creo que ya no se puede hablar de economía, no es que no se pueda, no queremos y no debemos hablar de economía social, solidaria y popular sin reconocer y poner en diálogo los aportes de la economía feminista. Claramente la economía feminista viene a disputar muchas certezas, incluso de la economía social y solidaria, nosotros que creíamos que éramos los más que todo lo problematizábamos, la economía feminista viene a poner en cuestión muchas de estas cuestiones. En trabajo con compañeras, desde la investigación Acción Participativa, señalaban, bueno, la economía solidaria no garantiza la igualdad de géneros, no la garantiza. Claramente, se reproducen en muchos casos las desigualdades de género dentro de las cooperativas, dentro de las universidades, dentro de las organizaciones, pero es un ámbito donde esto puede ser discutido. Es una diferencia importante. Es un ámbito donde esto puede ser problematizado, puede ser puesto en diálogo, puede ser trabajado, puede acordarse con las compañeras, los compañeros y las compañeras cómo queremos trabajar esta equidad de género y qué implica en términos políticos, en términos de construcción social, simbólica, que las mujeres seamos una parte mayoritaria de la economía social y solidaria. ¿Es solo una cuestión numérica? ¿Somos siempre el 70% o hay otras cuestiones que podemos pensar a partir de estos nuevos modos de vincularnos entre las personas, con los territorios, con la naturaleza? Bueno, y para terminar un poco entonces simplemente contar cómo trabajamos algunas de estas cuestiones desde la universidad. Nosotros ya el Observatorio de la Economía Social y Solidaria está cumpliendo este año 10 años, pero el proyecto es del 2006, tiene ya 18 años. Trabajamos en esta indivisibilidad de funciones que también es fundamental en casi todas las universidades entre extensión, formación, investigación y también en incubación. Ahí un poco lo que contaba la primera compañera expositora sobre la educación popular y la investigación acción participativa en la práctica, ¿no? Disputando también al interior de las universidades otras formas de hacer educación y otras formas de hacer investigación y esta sinergia de funciones. Este es el programa nuestro de incubación social, tiene 8 incubadoras distintas que trabajan en cuestiones de ambiente, de construcción de mercados, de construcción de circuitos, de tecnologías sociales, de diseño y comunicación, de turismo social de base comunitaria. Y particularmente estamos trabajando recientemente de manera fuerte en investigación-acción, porque somos parte impulsora de estos procesos, pero también acompañamos desde equipos de reflexión y de construcción de conocimiento sobre estas acciones, el desarrollo de circuitos socioeconómicos alimentarios, también de otro tipo como turísticos, pero sobre todo alimentarios, con productos y productores de la agricultura familiar en transición agroecológica. Bueno, ustedes conocen bastante bien esta experiencia porque es similar a la de las canastas, ¿sí? Pero hemos avanzado
en circuitos cortos de comercialización a través de nodos de consumo organizado, pero también en todo lo que es el abastecimiento público al Estado, a distintas instituciones, como en la propia universidad, donde hay muchos servicios y almacenes populares de la economía social, y también en circuitos mayoristas, que es fundamental para pensar la sostenibilidad, como conversamos hoy en el GT, donde decíamos, bueno, ningún emprendimiento o cooperativa es sostenible solo de manera aislada, sino que estas redes, esta inserción en circuitos mayores e incluso en mercados de segundo grado, en mercados mayoristas que favorecen y facilitan la logística, la reducción de costos, el aprendizaje también entre distintas organizaciones es fundamental. Aquí un ejemplo de cómo se construye, por ejemplo, participativamente el precio final del bolsón de verduras agroecológicas o canastas, ¿no? Donde los distintos sectores del circuito, bueno, ¿cómo se construye un precio justo, ¿no? ¿Cuánto tiene que dar para el productor, para el fletero, para la organización que hace la intermediación, para quienes hacen el nodo? Aquí algunos mapeos, se habló también de la visibilidad de estas experiencias, estamos realizando mapeos de nuestros circuitos, pero también de manera federada interuniversitariamente con otras universidades, mapeando en todo el país la existencia de gran cantidad de circuitos socioeconómicos de diverso tipo, y también el desarrollo de algunas plataformas digitales para facilitar la comercialización desde las incubadoras de tecnologías sociales. Así como también ustedes tienen la ABPS, nosotros tenemos la RUES, es la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, ya también está cumpliendo unos 10 años, somos unas 40 universidades que trabajamos en distintas cuestiones vinculadas a la economía social, ya sea extensión, formación, investigación. Todos los años realizamos una Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria, que va a ser ahora en octubre, donde, bueno, justamente tiene esta idea de visibilidad, ¿no? 40 universidades al mismo tiempo realizando actividades de economía social hacia adentro de las universidades y hacia afuera, hacia la sociedad. Bueno, una idea de visibilizar este trabajo. Y ya para concluir, nada, reflexiones y preguntas que invitamos también para conversar entre todos. Bueno, ¿qué pasa entonces con el trabajo en la economía popular, social y solidaria? Claramente hoy no garantiza un trabajo con todos los beneficios y derechos laborales, tampoco lo garantiza el capitalismo, claramente, pero sí creo que es importante ahí dar la discusión del trabajo digno, ¿no? Del trabajo, digamos, no alienado, de este trabajo de la economía solidaria que permite el desarrollo de capacidades, que permite satisfacción, que permite aprendizajes, ampliación de horizontes. Una de las coordinadoras de Nodo me decía, bueno, ella es una madre soltera con niños, coordinar el nodo le permite compatibilizar un trabajo que no podría tener fuera de la casa con el trabajo de cuidados, y me decía, a mí este trabajo me hace feliz, me llena el corazón. La red de vínculos que ella desarrolló en el barrio con más de 100 consumidores y un montón de emprendedores que se suman a la comercialización de ese nodo genera una trama territorial, social y vincular muy fuerte que de otro modo no se daría. Bueno, la discusión sobre la sostenibilidad, como estuvimos conversando hoy, que no es nunca estrictamente mercantil, es ampliada, pero que a su vez requiere la generación de trabajo y de ingresos y de renta para que las personas digan, sí, es una opción también para mí participar y no tengo que ir a esclavizarme en un trabajo asalariado. Creo que tenemos certezas de cuáles son las potencialidades y las cuestiones positivas de la economía social. Se han dicho aquí, son muchas, son muy importantes, pero también enormes desafíos, como se ha planteado desde la primera sesión. Bueno, cómo es esa transición más sistémica hacia sociedades más democráticas, más integradas. La pregunta por el Estado, bueno, es una gran pregunta porque, como sabemos,
hoy hay políticas públicas y mañana tenemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir reivindicando la importancia de un Estado presente con políticas públicas, que no es posible sino tampoco desarrollar sistémicamente la economía social, pero a su vez tenemos que trabajar a veces sin este gobierno, por lo menos, porque nosotros somos Estado, somos universidad pública y seguimos trabajando en economía solidaria. La importancia de las redes como algo fundamental, creo, como decíamos hoy, que también la partida de Diego nos deja este aprendizaje, porque Diego sostenía él en persona una red enorme. Bueno, nos tocará a todos y a todas darnos ese espacio de trabajo para seguir sosteniendo y fortaleciendo las redes. Sabemos que muchas veces es otro trabajo más, ¿no? Y es muy difícil porque hacemos muchas cosas, pero también sabemos que sin esas redes nos quedamos solos, aislados, perdemos esa dimensión, ese horizonte. Y finalmente, bueno, esta cuestión creo que no tenemos otra opción que seguir entrelazándonos con otros sectores de la sociedad, otros grupos subalternos, otros sectores que están siendo afectados y que por el capitalismo, por el avance, ¿no es cierto?, de este capitalismo salvaje neoliberal. Bueno, ¿cómo seguimos construyendo estos puentes? Economía popular, social, solidaria, feminista, ecológica, agricultura familiar, porque hasta hace muy poco nos veíamos como todos campos distintos. Entonces creo que también es un proceso histórico de empezar a ya pensarnos en relación como un campo conjunto, un bloque histórico alternativo, diría Gramsci, ¿no?, que pueda de algún modo disputar alguna de estas realidades. Y lo último, ahora hace rato que vengo diciendo lo último. Bueno, creo que necesariamente estamos en un cambio de época, tecnológico, epistemológico, político, y tenemos necesidades muy fuertes y desafíos muy fuertes de refundación política, principalmente, me parece. Realmente con este tipo de dirigencia que tenemos, por lo menos en nuestro país, es muy difícil que logremos llevar adelante contraposiciones históricas de poder importantes, y bueno, es esta refundación política que también nos interpela a nosotros y a nosotras en economía social. Bueno, ¿cómo generamos estos procesos democráticos de escala? Porque es difícil, no tenemos estas herramientas. Creo que estamos ante un momento de salto de época, de cambio de época, donde hay que inventar un montón de formas nuevas porque hay otras que ya no nos están funcionando, y bueno, tenemos muchos indicios de ello, pero muchos desafíos también. Muchas gracias. Obrigada, Bárbara, pelas suas belíssimas reflexões e apresentação. Bom, a gente está em cima da hora. A nossa previsão era terminar essa mesa às 4 horas, são 15h59. Podemos abrir para umas 2 questões? Dá tempo, André? Então, eu vou abrir, né, para apenas 2 questões, né, se vocês tiverem, para que a gente possa aí refletir conjuntamente e não atrasarmos a outra atividade. Pois não. Como é que a gente faz aqui, pessoal? Meu nome é Ellen, eu sou professora do IFSP Campus Birigui. Eu gostaria de saber da Luciane, eu acompanhei como que foi a política de Portugal no começo do semestre e depois também a mudança que eles fizeram na imigração, na lei da imigração, no começo do ano. Eu gostaria de saber se você tem alguma visão de economia solidária surgindo nessa classe dos imigrantes em Portugal. Se você vê alguma relação, alguma possibilidade disso acontecer. Mais alguém? Marília. E aí a gente encerra na Marília e passa a palavra.
Então, sou Marília, da Unicinos. Muito rapidamente, eu acho que, de uma certa forma, todas as apresentações perpassam uma das dimensões da economia solidária, que é a dimensão política. Bom, é aquele equilíbrio instável, aquela constelação de elementos econômicos, sociais e políticos. E a apresentação de vocês me fez pensar em elementos micro, meso e macropolíticos, né? Com toda a minha solidariedade ao povo argentino, nosso querido povo hermano, que está passando agora pelo que nós passamos, né, há uns anos atrás. E, enfim, eu acho que talvez, não é exatamente uma pergunta, é um comentário, se vocês quiserem refletir rapidamente. Acho que nesse COMPES, excelente, parabenizo a todos e todas os envolvidos, mas nós não discutimos suficientemente, talvez, a questão dos impactos da macropolítica, da emergência dessa extrema-direita, do seu ultraneoliberalismo, que pôde e poderá seguir destruindo muitas das conquistas, inclusive no campo da economia solidária, dentre muitas outras, de políticas públicas, etc. Então, acho que precisaríamos trazer, doravante, para as nossas reflexões, esse campo macropolítico e os imensos riscos e retrocessos que já estamos vivendo e ainda poderemos viver, né? Porque os últimos políticos que apareceram na cena de extrema-direita nos mostram que sempre pode piorar. Então, temos que pensar prospectivamente. Obrigada. Infelizmente, é a mais pura verdade. Vou passar para a Luciane, porque foi feita uma pergunta direta para ela, e aí eu já peço para você também, se quiser tecer alguns comentários finais, considerando a fala da Marília. Lu. Tá bom, obrigada, Isabela. Bom, eu tentando responder rapidamente, por causa da questão do tempo, né? Acho que um dos desafios, respondendo a colega que perguntou, um dos desafios que eu vejo no contexto europeu e em Portugal, particularmente, é exatamente essa relação entre economia solidária e uso da economia solidária pelas minorias para construir não só essa dimensão política a que fez referência a Marília, né, para fortalecer essa dimensão de agência do sujeito, mas, na verdade, isso não tem acontecido. E essa é uma das falhas que eu venho apontando de longa data, desde que venho falando sobre a questão da economia solidária no contexto europeu, sobre essa invisibilidade, de minorias no debate que existe sobre economia solidária. A economia solidária europeia é predominantemente classe média. E essa é uma questão que nós precisamos discutir. Por que ela é de classe média? Por que as minorias não estão presentes? Por que a economia solidária, que pode construir alguma abundância material, ou pelo menos alguma existência material mais digna, por que ela não é pensada como nem é estimulada como uma solução possível, né? E assim, juntando o que foi perguntado com o que comenta a Marília, eu acho que existem dois desafios. Esse que você coloca é importantíssimo, né? Esse impacto macropolítico, por exemplo, em Portugal, vocês estão a falar do Milei, não mencionamos o nome do dito cujo, né? Mas no caso do Brasil nós tivemos essa penúria com Bolsonaro. Mas a extrema-direita em Portugal cresce a cada dia, e assim, o Chega, né, que era uma coisa completamente ridícula, aparece todos os dias, na comunicação social. O sujeito que representa o Chega, né, tem evidência, na comunicação social, ou seja, Portugal para lá caminha. E muitos países europeus também para essa direita, para essa extrema-direita. Eu chamaria atenção para um outro impacto, que ele não é macropolítico,
mas ele acontece a partir da diluição de expressões de força que significam uma determinada coisa e vão deixando de significar esta coisa para significar aquilo que a agenda europeia, que eu estou falando do contexto europeu, que é onde eu estou, acaba sendo diluído pela pretensão, pela prevalência de uma pretensão na agenda europeia. Por exemplo, eu falei das NBS, né, das Nature Based Solutions. Não importa do que exatamente estamos a falar quando estamos falando do Nature Based Solution, mas a verdade é que, no fim das contas, há uma intenção que diz respeito a um conjunto de coisas e a um limite que esbarra exatamente essa dimensão política que você referia. Quando a gente começa a se aproximar dessa dimensão política, dessa dimensão de fortalecimento da agência do sujeito, da articulação coletiva dos sujeitos no contexto europeu, isto passa a ser o terror. Então, assim, o que eu vejo também como um impasse a ser discutido mais em programas como esse, em congressos internacionais, é a entrada de um conjunto de expressões, sustentabilidade, soluções baseadas na natureza, e um conjunto de expressões que começam significando uma determinada coisa, e embora haja disputa pela palavra, elas vão também significando um conjunto específico de coisas numa agenda que vai levando todo mundo naquela direção. Pelo menos no contexto europeu, nós somos levados, os investigadores e os docentes, e as docentes e as investigadoras, a caminhar nessa direção se quiserem fundos. Ou seja, isto é uma coisa muito preocupante, a meu ver, a maneira como certas temáticas, que são temáticas politicamente relevantes, vão sendo trabalhadas para significar um conjunto específico de coisas e uma limitação não verbalizada da dimensão política que nós queremos alcançar. Obrigada, Isabela. Obrigada a você, Luciane. Eu vou passar para a professora Clarita para fazer as considerações, rapidamente. O microfone está fechado, professora. De hecho, en Alemania también la extrema derecha es muy fuerte. El domingo vamos a tener elecciones en dos provincias y la mayoría aparentemente, o muchos, 30% y más, son de la derecha. Entonces, yo veo también el problema de que esta derecha está manipulando los mensajes. Creo que es un poco lo que dijo Luciane. Ciertos temas ya son ocupados en otra forma. Nosotros estamos extremadamente preocupados por todo esto que pasa en el debate sobre migración. Es tan peligroso y quisiera añadirlo a lo que dijo Luciane sobre las minorías que quedan afuera. Hay ejemplos positivos, pero quisiera yo decir que para mí fue muy importante en la preparación de esta ponencia de ver históricamente cómo en Europa hubo movimientos donde surgieron economías solidarias. Eso fue en realidad en el siglo XVI, cuando muchos grupos se revoltaron contra el poder del Papa. Entonces se establecieron en otros lados, pero fue muy difícil porque la mayoría de la élite estaba al lado de la Iglesia Católica dominante. Entonces había pocas partes donde llegaron y un grupo que estaba ferozmente perseguido, los huteritas, ellos llegaron a Mähren, lo que es Eslovaquia hoy.
Y ellos formaron, ¿qué? Ellos formaron lugares de granjas de hermanos, lo llamaron. Fueron casas con 200 personas que entonces trabajaban juntos y cuando había más de 200 formaron otro grupo y dentro de poco tiempo estaban ahí y podían integrar refugiados que también estaban huyendo. Y sabe que ellos eran realmente una atribución muy importante para esas regiones donde les daban amparo. Pero, bueno, en el fondo lo que me interesaba también es que más tarde Owen, el cual en Inglaterra en 1700 y tanto, en la inicio de la industrialización, Owen propuso también, cuando hubo la guerra a inicios del siglo XIX, hubo guerra con Francia. Cuando finalizó la guerra, había muchos que volvieron a Inglaterra. Entonces, él propuso el mismo esquema. Propuso que se van a formar granjas de los que volvieron de la guerra, que el Estado les debería pagar y podrían empezar una economía que iba también a solucionar problemas de abastecimiento. Yo creo que estamos en un momento donde es importantísimo la creación de utopias y de ver esas memorias de cómo es posible buscar soluciones. Me interesa por eso mucho el programa allá en Portugal, donde es una sociedad más o menos jerárquica, donde es difícil impulsar tales cosas. Pero estoy con confianza que las minorías traen sus historias, traen sus experiencias de persecución y tienen mucha fantasía y mucha creatividad en el fondo. Nosotros lo hemos experimentado cuando teníamos el Congreso en 2015 sobre economía solidaria. Después del Congreso, iniciamos cooperación en Grecia y en Italia, donde llegan los migrantes. Y de hecho, por construir profundamente y muy claramente, había dos equipos trabajándolo, fue posible que organizábamos comercialización directa de óleo, de frutas y esas cosas. Y todavía existen. Incluso en Grecia se formó todo un grupo de economías solidarias que trabajaban juntos. Entonces ya se comenzaba con esos grupos. Entonces yo creo que en este momento es importantísimo que esas minorías sean los que pueden darnos muchos consejos. A lo mejor yo escuché algo así en lo que dijo Luciane, no sé si es correcto, pero mi experiencia es esta eh, y podría contar muchas historias sobre eso. Obrigada, professora Clarita. Passo agora para a professora Bárbara. Bueno, primero, gracias por la solidaridad. Creo que ustedes son nuestra esperanza, son el espejo donde podemos mirarnos y ver que esto también va a pasar, pero también la reflexión, ¿no?, de estos procesos históricos que transitamos, porque, bueno, justamente fue la década neoliberal de los 90 la que llevó a la reemergencia de estas respuestas sociales de la economía social y solidaria, como fueron los clubes del trueque, las empresas recuperadas, las asambleas populares, la crisis del 2001, ¿no?, la que llevó también a todo esto. Entonces es un poco paradójico, porque pareciera, como dicen a veces, que nos une más el espanto que el amor, pero
realmente esto sucede, no es lineal, digo, estos procesos históricos donde la sociedad se ve extremada a niveles de subsistencia y obligada, por tanto, a generar respuestas sociales que, por supuesto, la realidad supera nuestra capacidad, digamos, de análisis. Creo que un poco como decía Foucault en su libro, en su texto, Hay que defender la sociedad, ¿no? Que él decía, bueno, es como un péndulo, ¿no? Donde hay una reacción contra la sociedad y una reconstrucción social. Creo que la economía solidaria aporta en esa reconstrucción de la sociedad, de los vínculos. El tema es cómo nosotros y nosotras nos encontramos cada vez más y mejor preparados para acompañar, impulsar y sostener esos procesos. Cómo volvemos a un nuevo ciclo, ¿no es cierto?, de crecimiento, pero mejor. Cómo volvemos con más capacidades, con más claridad, podríamos decir, más unidos, con más aprendizajes, porque también tu comentario me quedé pensando, ¿no? Bueno, si el desafío es político, pero también es económico, pero también es social y cultural, subjetivo, o sea, salir de esa divisibilidad, ¿no es cierto?, donde todo está separado, lo mismo con lo micro, lo meso y lo macro. El desafío micro es enorme, sostener un emprendimiento ya es dificilísimo, sostener una red regional implica otros desafíos enormes, y pensar esto a nivel sistémico, macro, ni lo podemos imaginar, y por eso también agradecer este congreso, este encuentro, donde el primer día se planteó en este panel, bueno, un horizonte de una economía para qué, en esta transición hacia otro tipo de sociedad, hacia un socialismo democrático, o como queramos llamarle. Es una época muy oscura la que estamos viviendo, por lo menos nosotros, y aquí también entiendo que aún ganó Lula y las dificultades son enormes, no hay plata para la economía social. Entonces, estamos en un momento muy trabado, muy difícil, muy duro. Entonces, es muy difícil sostener las utopías, cayeron las utopías. Entonces, para mí, por lo menos, me llevo esta idea de sí, hay la necesidad de pensar ese horizonte macro, ese horizonte de la transición de la economía, y bueno, el desafío es cómo nosotros y nosotras, como privilegiados que podemos estudiar, trabajar y acompañar estos procesos, nos preparamos y nos fortalecemos y nos unimos cada vez más para impulsar de mejor manera en estos distintos ciclos históricos que nos toca vivir.